En este importante día 5 de octubre, día en el que se celebra un nuevo aniversario del municipio de Concepción, de la comuna de Concepción, mejor dicho, y también se cumplen 32 años de lo que fue el plebiscito de 1988, ahora que estamos a días de otro plebiscito también importante. Pero más allá de esta fecha, ha hecho noticia durante el fin de semana lo que ocurrió con este carabinero y este joven en Santiago, un muchacho que fue, al parecer, según la tesis del Ministerio Público, empujado por un carabinero, cayó al río Mapocho y bueno, el carabinero está en prisión preventiva mientras continúa la investigación, por supuesto. Y más allá de este hecho en particular, nuevamente la institución policial, la policía uniformada, está en el ojo del huracán y aumentan las voces que piden un cambio total, una reforma muy profunda en Carabineros. De eso vamos a conversar en el programa de hoy con el señor Humberto Toro, ex gobernador de la provincia de Arauco. Humberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Un agrado encontrarnos. Lamentablemente todavía hay situación de pandemia y yo con dificultad acá de donde estoy con internet, así que estoy con el celular saliendo al aire. Lo escuchamos perfectamente, así que no se preocupe por ahora. Y también nos acompaña Nelson Lobos, abogado. ¿Cómo le va, Nelson? Bien, bien. ¿Y usted, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Humberto, hola, ¿cómo está? Hola, un abrazo, Alberto, Nelson, tanto tiempo. Igual, ¿cierto? Muy bien. Ya nos encontraremos. De nuevo, de alguna forma, sin cuarentena. Bueno, con esta cordialidad comenzamos nuestro programa, pero lo cierto es que nos vamos a poner serios porque lo que está sucediendo con Carabineros es bastante delicado. Vamos a mostrar la encuesta del Twitter de TV1 Noticias para que la gente participe y de inmediato comenzamos la conversación. Ahí está, siguen los cuestionamientos a Carabineros y aumentan voces que piden una reforma a la institución. ¿Qué habría que hacer? Pedir la renuncia del general Rosas, un 25,8% apoya esa opción. Nombrar un interventor, un 9,2%. Crear una nueva policía, un 39,2%. Respaldar a Carabineros, dice un 25,8%. Va liderando hasta el momento la tercera opción, crear una nueva policía. ¿Qué hacer con Carabineros, Humberto Toro? Tema complejo, pero no hay que eludirlo en términos de que, a mi juicio, el gran riesgo es que tomemos el análisis de la coyuntura que está pasando y no en función de una mirada bastante más amplia respecto a reestructurar el tema de Carabineros. Fíjate tú que si uno analiza hay que ver dónde es focalizar además los cambios que hay que hacer con Carabineros. Carabineros o las policías son el único organismo, ¿no es cierto?, que está habilitado para, o tiene el monopolio, eso me podrá ayudar en eso, tiene el monopolio, ¿no?, del legítimo uso de la fuerza. Eso es parte, digamos, de una función de Carabineros respecto, digamos, a los temas que ocurren a veces en la ciudadanía desde el punto de vista del control policial. Sin embargo, para que Carabineros pueda ejecutar esto, se relaciona con la autoridad civil del Estado. En este caso, con la autoridad civil, ¿no es cierto?, que es la autoridad política. Y además actúa en su nombre. Y por lo tanto, solo dejar a mi juicio concentrado el tema de la reforma a Carabineros, solamente basado en la institución Carabineros, sin mirarla como una concepción de Estado, que permita que efectivamente enfrentemos de una manera distinta hoy día el tema de la seguridad pública, etcétera, requiere una reforma bastante más profunda que solo la reforma Carabineros. Me parecería un error a hacer una reforma solo basada, ¿no es cierto?, en lo que tendría que ser Carabineros. Hoy las policías en el mundo... Pero, disculpa, Humberto, pero ¿eso significa que también habría que reformar la PDI, por ejemplo? ¿O tú hablas de una reforma que tenga cambios también en el mandato del Ministerio del Interior, por ejemplo, en los protocolos y en la orden política? Lo que pasa es que hay que recordar, digamos, cuál ha sido un poco la estructura que ha tenido en este caso la policía, especialmente Carabineros. Solamente recordar que hace unos años atrás Carabineros pertenecía, ¿no es cierto?, al Ministerio de Defensa, por lo tanto su concepción no solamente era policial, sino que además tenía una disciplina militarizada. Posteriormente, con el regreso de la democracia, se volvió al Ministerio del Interior. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer profundamente es saber efectivamente cuál es el modelo de policías que Chile requiere en función de
los cambios que se están produciendo en el mundo y también de los cambios de las funciones de Carabineros. Y eso abarca a ambas policías, entonces. A ambas policías. Ya. Más allá, digamos, que hoy día aparece en la coyuntura Carabinero, pero debe haber una reforma estructural de fondo a temas de modelo de desarrollo policial en Chile. Nelson, es difícil la pregunta, obviamente, y las respuestas también, porque es un tema que da para largo, pero si uno reúne lo que sucedió en el estallido social, la gente que perdió la visión, los informes internacionales que hablan de violación de derechos humanos, donde Carabineros aparece ahí como la institución más cuestionada, ahora lo que sucedió con este joven, ¿es el momento de hacer un cambio total en Carabineros? Yo creo que sin duda es indispensable una reforma, una modificación de la manera en que ha estado funcionando Carabineros como institución en general, probablemente tal vez a nivel estructural incluso. Porque hay que considerar el Estado el que tiene el imperio, el Estado el que tiene el único que llamado a hacer uso de la fuerza. Las demás instituciones, en este caso las empresas, los individuos, no podemos hacer uso de la fuerza. Por ende, el Estado tiene que ocuparlo de una forma adecuada y que, por supuesto, no vulnere los derechos humanos. Yo creo que Carabineros está pensado en otra época. Carabineros está pensado en un periodo donde la mentalidad de partida de la gente y de las sociedades en general era diferente, donde había cosas que antes parecían lamentablemente para muchos normales y que felizmente hoy no son para nada normales y jamás deben volver a tenerse esa idea. Que esa represión fuerte que se experimentaba antiguamente, no solo en Chile, Antes era normal que las policías procedieran en Estados Unidos, en Europa, bueno, qué decir en China, qué decir en Rusia, que todavía las policías son bastante duras en su proceder. Pero también creo que lo que está pasando con Carabineros aquí obedece hay dos fenómenos, creo que hay que analizar. Uno, que es un fenómeno interno que está viviendo Carabineros, y un fenómeno también de la sociedad, y que tiene que ver con... por ejemplo, yo desconozco lo que pase por la cabeza a los carabineros hoy en día, que les ha tocado vivir todo este torbellino, este cambio de generación, donde antes Carabineros era visto, ¿cierto?, como la autoridad frente al resto de la comunidad, y hoy en día se ha perdido un poco ese respeto. Pero por otro lado también, ¿qué pasa con el carabinero de calle, que le ha tocado ver cómo su institución... ¿Sí? No, te escucho. Cómo su institución se ha ido desmoronando partiendo por los casos de corrupción. O sea, esto no solo tiene que ver con una cuestión del uso de la fuerza desmedida o derechamente la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones de algunos carabineros. Sí, y coincides con Humberto en que hay que hacer una reforma pero integral, porque puede darse a entender de que Carabineros hace todo mal y la PDI hace todo bien. No, o el problema está en Carabineros, ¿crees tú? Yo creo que hay un problema en el Estado de partida y en nuestra sociedad. Por eso lo quise hablar desde una perspectiva amplia. En nuestra sociedad, el otro día el señor Ponce Lerú le bajaron no sé cuántos millones de dólares, de 60 millones, habrá fundamentos jurídicos de fondo, no conozco el fallo, pero es una señal que la persona que no sabe de derecho, que no tiene por qué saberlo, ve de que alguien que cometió delitos que se están investigando o cometió delitos derechamente, finalmente la sanción es muy baja. Lo mismo pasa a nivel interno con carabineros, pero no todos los carabineros es que hagan mal su trabajo, no estén comprometidos con su servicio. Entonces hay que tener cuidado ahí con la generalización. Exactamente. Humberto, ¿qué le pareció a usted el incidente específico del fin de semana con este joven que cae al río Mapocho? Es sumamente complejo. Yo comparto con Nelson que aquí hay un problema más de Estado. A mí me tocó como gobernador enfrentar situaciones muy complejas en la provincia de Arauco. Por eso yo al comienzo señalaba de que si bien cierto Carabineros es la que tiene la potestad del uso de la fuerza, esta depende de la orientación y las instrucciones que el aparato político también le da. Fíjate tú que nosotros logramos evitar en la provincia de Arauco una serie de conflictos que hubieran significado parecido a lo que pasó de ayer o lo que nos pasó en el estallido social, de enfrentamientos muy fuertes entre carabineros y los grupos, digamos, a veces que estaban en la provincia de Arauco. Sin embargo, nosotros logramos la autoridad política, que está por sobre la decisión de policial,
la autoridad política tiene primero que jugar un rol. Y el rol que nosotros hacíamos era primero buscar al máximo posible el diálogo, resolver vía el diálogo los conflictos sociales que se producían. Y te quiero decir que casi el 90% de los conflictos en la provincia de Arauco los resolvimos vía el diálogo, sin que se emitiera siquiera un esbozo de una orden para que Carabineros despejara las rutas. Es decir, cuando la autoridad política se hace cargo del conflicto y busca la forma de resolverla, la verdad es que el tema de la actuación o la acción policial pasa a ser una acción prácticamente ya cuando no es posible que el diálogo, ¿no es cierto?, logre imponerse sobre eso. Humberto, vamos a hablar de lo político, pero en unos minutos. Yo le quiero preguntar por el hecho que ocurrió el fin de semana. ¿Y le parece que el Ministerio Público está actuando bien? ¿Este carabinero está en prisión preventiva? ¿O usted cree que hay que esperar que termine la investigación porque todavía no sabemos todo lo que ocurrió en Santiago? Es que sabes tú que es lamentable. Porque se habla de cuasi delito de homicidio, no es algo menor. Es que eso es lo delicado, porque al final terminamos enfocando la culpabilidad en el accionar de una persona, que en este caso es un carabinero bastante joven de 22 años, sobre su accionar, sin que primero efectivamente analicemos cuáles son el modelo de desarrollo que tiene Carabineros hoy día y que tiene la policía hoy día. Centralizado, bastante militarizado y por lo tanto ajeno a lo que era Carabineros antiguamente. Bien. Por lo tanto, tú te encuentras con que la culpa entonces y la responsabilidad es del carabinero a quien le dan la instrucción de que tiene que parar y detener, ¿no es cierto?, el conflicto social en ese momento o el desorden público, y por lo tanto en la actuación se sobrepasa. Bueno, lo que tenemos que analizar profundamente es cuál es el método, el modelo que está teniendo Carabineros hoy día respecto, digamos, a su accionar. Bien, Humberto. Y ese modelo tiene que ver también con un análisis del Estado, no solo de Carabineros, también del Estado, cómo estamos concibiendo nosotros, ¿no es cierto?, lo que son los cambios de la ciudadanía en las manifestaciones que tiene, cómo actuamos en función de eso previamente, cómo actúa la inteligencia previamente para saber cómo se va a originar un conflicto. Entonces, focalizar en un solo carabinero, a mi juicio, me parece una situación bastante compleja para una responsabilidad que es bastante mayor. ¿Compartes, Nelson? Porque también te quiero preguntar tu opinión en relación a este hecho en particular, porque fíjate que obviamente hay muchos carabineros que no son oficiales, que conversan con nosotros, no salen en cámara por temor, pero se sienten con cero respaldo, ya no sienten que alguien los apoya, ni siquiera el Ministerio del Interior. Esto ha tenido repercusiones políticas que ya les voy a preguntar su opinión, pero respecto a este hecho en particular, hoy también se está cuestionando a la fiscal Chong, se habla de que no están todas las pruebas siendo estudiadas o recepcionadas por la Fiscalía. ¿O tú crees que acá hay una verdad que es irrefutable y que es el empujón de este carabinero a esta persona? Ahí comparto lo que dice Humberto, hay que dividir el caso, hay que separar el caso concreto con lo que puede ocurrir a nivel ¿Qué opinas del caso concreto? Sí, efectivamente, porque esto se está investigando, no quiero afirmar algo que en este caso que a lo mejor no ocurrió, pero lo que pareciera ser en las imágenes que efectivamente lo empujó me parece condenable, o sea, es un delito tirar a alguien de un puente hacia abajo, ¿qué más puedo decir? Pero por eso hay que investigarlo, me parecería muy mal de parte del funcionario en puntual. Pero aquí hay varias cosas que es un poco complejo, y lo mencionaba recién en la pregunta, abordarlos, porque tenemos una institución que hasta hace unos años estaba muy empoderada en Chile, la mejor evaluada, con en general amplias atribuciones. No quiero hablar del 89 hacia atrás porque vivíamos en otra situación institucional, pero desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante sería primero interesante tener un catastro de los hechos de brutalidad policial que hayan ocurrido en distintas manifestaciones a lo largo de Chile y compararlos con hoy. Eso sería interesante tenerlo para si queremos estructurar Carabineros, que es algo muy serio, hay que hacerlo bien. Entonces, primero habría que tener esos antecedentes. Segundo, consideremos también que en esa época no había celulares, no había una serie de formas que hoy existen para evidenciar algún tipo de ejercicio excesivo de la fuerza. Segundo, tenemos la perspectiva de la ciudadanía, que esa perspectiva que lo que hablé delante, que no lo pude concretar bien, que las cosas que han ocurrido con Carabineros, el tema de las investigaciones, del asunto de los dineros, de determinados funcionarios, insisto, porque no es todo Carabineros, son un grupo. Eso obviamente que ha dejado mal a la institución delante de la ciudadanía.
Además, la crisis política que también estamos viviendo como Exacto. país. Nelson, O sea, ¿y cómo manejamos esa variable? Porque es cierto, si uno examina los casos de corrupción, tocan a oficiales, no al carabinero de la calle, más allá de esta represión en las calles. Claro, esa variable obviamente genera un desprecio, creo yo, en general de las personas, sobre todo los manifestantes, y que le han perdido el respeto a la institución. Y ocurre que el carabinero, que va a hacer su trabajo, porque es su trabajo estar en la calle y resguardar el orden, le toca en muchas ocasiones que también los violentan a ellos, y de manera muy brutal. Y quedan en el total... ¿Y no se mide con la misma vara? Yo creo de que no. O sea, cuando tú viste lo que ocurrió en el año pasado con estas dos carabineras que las quemaron, les tiraron unas molotov, no sé bien cómo fue el detalle, felizmente creo que no terminaron con con heridas de gravedad. Había sectores de la sociedad en redes sociales que celebraban eso. Entonces, ahí hay un problema también social muy profundo que tenemos en Chile, o sea, alegrarse en este caso del daño. Y ahí es donde yo creo que puede ocurrir, y con esto termino, puede ocurrir, de que carabineros que salen a la calle, que se ven a situaciones de violencia, a lo mejor en forma individual, estallan y reaccionan de una manera totalmente inaceptable, y que obviamente debe ser debidamente investigada y sancionada si es el caso. Humberto, dos cosas. ¿Se puede defender a estas alturas a Carabineros? Y lo segundo, ¿podría ser un avance importante en calmar los ánimos, pedirle la renuncia al general Rosas? Que te vuelvo a insistir que si uno se va a resolver con un maquillaje, una situación que es más de fondo. Mira, a mí me tocó, yo hablo desde la experiencia, a mí me tocó en la provincia de Arauco ver a Carabineros prácticamente 19, 20 horas trabajando, con un equipamiento sumamente complejo y pesado, etcétera, en que también hay cansancio. Yo no creo en la perversidad, ¿no es cierto?, de la institución de Carabineros, ni tampoco creo que Carabineros actúe con una perversidad desde el punto de vista de cada uno. Evidentemente que en toda sociedad y en toda institución de repente tenemos personas que abusan de poder y que tiene que ver con una cultura que hay que trabajar al interior de esas instituciones. Y por lo tanto yo individualizo el actuar de algún determinado funcionario, ya sea carabinero o de cualquier otra institución, o las lógicas de la institución. Yo creo que eso es lo que hay que definir. Lo segundo que hay que definir efectivamente es que Carabineros actúa en función de un lenguaje bélico que se instauró en Chile a partir de lo que fue el estallido social. Si a partir del estallido social, ¿no?, el lenguaje que usó el Estado chileno a partir del gobierno en ese momento de turno, ¿no es cierto?, que encabeza el presidente Piñera, fue un lenguaje muy duro respecto a las cosas que estaban pasando en el estallido social, que era fundamentalmente la movilización de una ciudadanía que quería expresarse. ¿Y ahí Rosas tiene responsabilidad también? Todo el actor jerárquico tiene responsabilidades. ¿Está de acuerdo con la renuncia, Humberto? Es que el punto es que si renuncia, entonces quedamos todos tranquilos y por lo tanto hay reforma Carabineros. O sea, la renuncia va a significar reforma, lo que va a significar es la renuncia de uno para llegar a otro, pero y va a ser lo mismo, dice usted. Estándares. O sea, va a ser porque va a tener que regirse por los mismos estándares. ¿Cuáles son los estándares? Es una estrategia de jerarquización, de centralismo, ¿no es cierto?, por parte, digamos, de Carabineros. Es una organización muy centralista y muy descentralizada. Por eso que la discusión que tiene que tenerse hoy día respecto a Carabineros, ¿cuál es el modelo? Va a ser un modelo, ¿no es cierto?, en donde el poder político define las prioridades, va a ser un modelo racional, burocrático, legalista, ¿no es cierto?, donde priva la aplicación de la ley, o va a ser un modelo comunitario, ¿no?, en el que la comunidad participa. O sea, a lo mejor lo que vamos a tener que es volver, ¿no es cierto?, pasar de lo que era antiguamente el retén. Yo escuché una vez a un carabinero que me decía: carabinero general que no pasa por un retén no va a ser nunca un buen general. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si hoy día la jerarquía de Carabineros alguna vez ha pasado por el retén para poder conocer la vida vivida, para conocer, digamos, cómo vive la comunidad, para conocer desde el barrio cómo se producen los conflictos sociales, las razones de esos conflictos sociales, de tal manera cuando llegue a ser el jerarca, ¿no?, el comandante en jefe de una institución policial, conozca las causas que provocan cierto efecto. Entonces, cambiar hoy día a un general con su renuncia no resuelve el problema. Ahora, si queremos cambiarlo, digamos, para decir, bueno, usted es responsable de todo esto, está bien, pero eso no va a cambiar la situación de Carabineros si no hay una reforma más profunda y en la cual tiene que ser parte de la comunidad toda.
Humberto, Nelson, vamos a escuchar parte de las declaraciones que se han difundido en las últimas horas del diputado Gabriel Asensio, quien habla de que ya estaría redactada la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por estos hechos que competen a Carabineros y también por otros cuestionamientos que había con el secretario de Estado. Escuchemos. La acusación constitucional contra el ministro Pérez está prácticamente redactada. Se compone de 3 capítulos. Los 2 primeros, que ya estaban hechos, corresponden a su falta de cumplimiento a la ley con relación al paro de los camioneros, cuando pretendieron estrangular las carreteras de Chile y él no hizo nada. Y el último capítulo tiene que ver con el tema del control jerárquico, o sea, la responsabilidad que le cabe al ministro del Interior por el descontrol absoluto que tiene hoy día Carabineros, especialmente en materia de violaciones a los derechos humanos. Esos van a estar hoy día lunes redactados, están siendo cotejados, revisados por los abogados de las bancadas de oposición. ¿Qué rol juega, Nelson, este tipo de acciones en lo político? Ya sabemos que hace rato ya está cuestionado, hace bastante tiempo, el general Rosas, pero ahora se apunta nuevamente a un ministro que lleva poco tiempo en el cargo, a Víctor Pérez Varela. Son mecanismos que son legítimos, obviamente si se va a presentar es porque está en la Constitución, pero para algunos les parece ensuciar esto y desviar el foco, irse a lo político cuando el problema está quizás en los protocolos, en la reforma que se pide para Carabineros. ¿Qué opinas tú de estas acusaciones constitucionales? Y en este caso, ¿qué tanto de responsabilidad tiene Víctor Pérez Varela en lo que está pasando? Yo creo que el objetivo de todo esto, de una reforma de Carabineros, es mejorar las cosas. No sé si una acusación constitucional contra el ministro que sea, del gobierno que sea, va a cambiar un funcionamiento que viene desde mucho antes. Y viene el problema en Carabineros, que insisto, no solo es un problema de uso excesivo de la fuerza y de todo lo que he mencionado ya, es un problema ya estructural. No va a cambiar con la destitución del actual general director, ni va a cambiar con una acusación constitucional del ministro, ni con el cambio del ministro, ni con otro ministro, ni con otro gobierno. Hay que hacer un estudio serio y profundo sobre la situación de Carabineros de Chile actualmente, con estadísticas del pasado, porque, insisto, ocurrían cosas muy terribles antes también, y no había celulares. Hoy sí hay celulares. Entonces, lo importante es ver si realmente este ha sido un problema de siempre que ha tenido Carabineros o ha sido un problema que ha estallado últimamente, y sobre todo después del estallido social ya la violencia se desató y cada uno hace lo que quiere. Entonces, no creo que una acusación constitucional cambie las cosas, no creo tampoco que la destitución del general director las cambie. De hecho, en el actual gobierno se han cambiado ya, se han destituido, en este caso se le ha pedido la renuncia a 2 generales directores, y las cosas no han cambiado, las cosas siguen igual. Entonces, ahí es lo importante de ver causas y una estadística de la forma actual de Carabineros y cómo lo proyectamos futuro. Porque también no solo ocurre lo que ya mencioné de la sensación del carabinero dentro de su institución y entre carabineros, de cómo la sociedad y el mundo político los puede ver y los respalda o no. No solo la sensación de la ciudadanía respecto del uso excesivo de la fuerza de carabineros y de la comisión de delitos también de todo orden. Y también hay un tema de cofradía de carabineros, y que en realidad se dan las Fuerzas Armadas, de camaradería, de que cuando han ocurrido situaciones graves, tampoco se toman las decisiones que deberían adoptarse inmediatamente. Y permítanme poner 2 ejemplos. Lo que pasó con el asesinato de Catrillanca, que hubo una serie de montajes ahí que finalmente salió. Pero eso le costó la salida a Hermes Soto. Sí, claro, pero Carabineros, en vez de actuar de manera transparente en forma inmediata, estiró el elástico hasta que se cortó, y obviamente la institución fue la más afectada. Ya, o sea, el fin de semana pasó lo mismo. Cambiaron las versiones. Cambiaron las versiones también. Cuando la PDI fue a pedir unos computadores, no me acuerdo si fue por el caso Catrillanca, la operación Huracán, a Temuco, Carabineros se acuarteló y rodearon la manzana y bueno, ¿qué podía hacer la PDI? Entonces, eso aquí habla de un problema grave, estructural, que hay que cambiar, que hay que estudiar seriamente, no hay que apurarse, no obstante que los tiempos indican que no se pueden seguir ocurriendo estos hechos, pero hay que hacer las cosas bien. Y una acusación constitucional no creo realmente que cambie las cosas. Bueno, tenemos que ir cerrando. Tras el caso Catrillanca salió Hermes Soto y luego en lo político salió el ministro Chadwick.
¿Tiene que salir Víctor Pérez, Humberto? ¿Hay justificación para acusarlo constitucionalmente? Yo sigo insistiendo en que, claro, saquémoslo, hagamos la acusación constitucional y sale el ministro y va a llegar otro ministro del Interior y va a aplicar... Mira, ¿cuándo Carabineros se empieza a desmoronar, la institución de Carabineros se empieza a desmoronar? Cuando se descubre, ¿no es cierto?, el tema conocido como Paco Gate, el tema de la corrupción. Cuando la corrupción llegó también a la esfera de Carabineros, que era, ¿no es cierto?, una entidad absolutamente confiable para la ciudadanía, y empezó a perder la confianza en Carabineros. Pero la corrupción de Carabineros no solamente estaba en Carabineros, estaba también en los partidos políticos, estaba también en el ejército, estaba en el ejército, en las empresas, en los empresarios. Es decir, lo que estamos viviendo es una sociedad absolutamente en la cual la ciudadanía ya no confía en ninguna institución. Y cuando ya nadie confía en nada, la verdad es que se provoca el caos y el desorden. Y por lo tanto, ¿quién ordena? ¿Quién alinea? ¿En función de qué propósito alinea? Y por lo tanto, a mi juicio, focalizar en una persona o en otra persona, yo no tengo problema, está bien. ¿Sabe qué? Pidamos la renuncia del ministro porque es la autoridad política. Es cierto, la autoridad política es responsable. Yo siempre lo dije, yo era gobernador de la provincia de Arauco y siempre dije Carabinero. La decisión de si yo despejo o no despejo es una decisión política y por lo tanto yo asumo las consecuencias de lo que ocurra en ese despejo. Pero busqué el diálogo para efectivamente evitar el conflicto. Entonces, lo que te quiero decir es que en una sociedad absolutamente desconfiada de todo, en que por lo tanto el carabinero que anda allí con todo el macaco que se pone para poder despejar alguna situación, dice, bueno, ¿y qué sentido tiene si tengo una institución que no me protege, si tengo una institución corrupta, si tengo que mis generales, digamos, que están metidos prácticamente condenados en la cárcel por mal uso de recursos del Estado y del público? Es decir, cuando tú tienes toda esa vorágine de cosas, la verdad es que se produce el desorden y se pierde la autoridad y por lo tanto hoy día Carabinero está teniendo autoridad, producto, digamos, precisamente de estos temas. Entonces, la reforma que se requiere efectivamente si queremos tener una policía centralista o descentralizada, si queremos construir una policía abierta al mercado, ¿no es cierto?, por tanto con seguridad privada, o queremos mayor tecnificación, mayor especialización, si queremos tener mayores capacidades, ¿no es cierto?, técnicas para los carabineros, o queremos una policía más generalista, más transversal, con mayor presencia en el territorio. Esas son las decisiones que tenemos que tomar. Es decir, o tenemos una policía más militarizada, o volvemos al barrio con carabineros que están vinculados fundamentalmente a la sociedad civil y al barrio. ¿Te fijas? Y por lo tanto, esa es, a mi juicio, la principal tarea. Muchas gracias por su participación. Así que hasta la próxima. Que le vaya bien. Hasta luego, Francisco. Nelson, un abrazo. Nelson, ¿puedo terminar una cosita muy breve? 20 segundos. 20 segundos. No tenemos Yo creo más. que la palabra clave, el concepto es impunidad, en todo orden de cosas. Y creo que la ciudadanía es la que justamente desconfía a raíz de esa impunidad. Que hay personas y sectores que tienen el poder para hacer cosas tranquilamente sin que después pase nada. Y ahí se pierde la autoridad, se pierde el respeto, se pierde todo. Creo que eso es lo que pasa hoy. Gracias, Nelson. De acuerdo, Nelson. Gracias a ustedes. Humberto, un gusto haberte visto. Igualmente, Francisco, un abrazo. Gracias a ambos nuevamente. Y bueno, les cuento que algunos carabineros que no son de mayor grado se acercan a uno, le conversan y hay molestia. E incluso andan circulando ciertas cadenas de WhatsApp por ahí, algunas situaciones en redes sociales que hablarían de una manifestación de carabineros, que hay efectivos que lo estarían pensando, un paro de brazos caídos, por ejemplo, en algunas horas de un día X. Bueno, no es nada oficial, pero refleja el hecho de que ya se esté conversando esto al interior de Carabineros, de que evidentemente las aguas no están para nada tranquilas. Muchas gracias por su preferencia, como cada día con TVU. Hasta mañana.